Amado Padre Celestial, Dios bueno de poder y de gloria. En esta mañana, Señor, oramos porque ya estamos culminando este año, Padre bueno. Ya esta semana finalizan las clases, Señor. Ya el otro año estos estudiantes aquí inician 11, Señor. Ya vienen cosas nuevas, Padre Celestial. Normalmente para esta época estamos haciendo planes, estamos pensando en lo que vamos a hacer, en para dónde vamos a coger o qué camino vamos a tomar, Señor. Sin embargo, Padre bueno, en esta mañana nos unimos en oración para que no sea que tú estés en nuestros planes, sino al contrario, que seamos nosotros los que estemos en tus planes, Señor. Sensibiliza nuestro corazón, Señor. Llévanos por el camino que tú nos quieres llevar. Abre puertas, Señor. Permítenos también ver, Padre Celestial, las oportunidades, Señor. Permítenos también, Señor, eliminar la frustración o eliminar los bloqueos y poder ver la luz en medio de cualquier circunstancia, Señor. Poder saber que tú tienes un plan y que ese plan y ese propósito son perfectos, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres la luz del mundo, porque tú has venido a dirigir nuestra vida, a guiarnos, Señor, a orientarnos, a cuidarnos, a amarnos, Señor. Gracias, Señor, porque sin importar las circunstancias, sabemos que te tenemos a ti, Señor. Aunque estemos en valle de sombras, Señor, aunque estemos en el foso de los leones, Señor, aunque estemos en cualquier situación, tú siempre estás ahí, Padre Celestial, y lo hemos visto tu gloria, hemos visto tu poder, hemos visto tu misericordia, Señor. Tú eres el mismo Dios que hacía milagros, Señor. Hoy en día lo sigues haciendo y tienes el mismo poder. Gracias, Señor. Gracias por haber fijado tu mirada en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir, descansamos por tu misericordia, por tu gracia. Encomendamos cada cosa en tus manos, Señor, cada respiro, Señor, cada latir del corazón, sabiendo que dependemos totalmente de ti en todas circunstancias, Señor. Por eso, Señor, aunque nos digas no, Señor, vamos a saber que ese no es de bendición y va a traer cosas mejores, porque siempre lo haces, porque ese eres tú, Señor. Siempre dando más, siempre dando en abundancia. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermosos, hoy vamos a estar en Lucas. Perdónenme. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 5, ¿vale, mis chiquitos? Recuerden, yo estoy leyendo la nueva versión internacional. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 5 y vamos a estar leyendo desde el versículo 17 hasta el versículo 26, ¿vale? Eh, bueno, recordemos que Lucas fue un discípulo de Pablo, un discípulo y amigo de Pablo. Dicen que Lucas era un doctor, que era un médico. Y pues claramente él tuvo una relación cercana con los discípulos, directamente los que habían conocido al Señor Jesús. Y por ende, él es instado claramente por el Espíritu Santo a escribir pues todo el tema del Evangelio, ¿no? Lucas es uno de los evangelios y pues aquí básicamente lo que nos habla o lo que nos relata es la vida de Jesús, ¿sí? Desde que nació y el ministerio y lo que ejecutó y demás. ¿Listo, mis amores? Entonces el día de hoy vamos a estar leyendo una historia. Mi Biblia tiene títulos y dice Jesús sana a un paralítico. Entonces dice, un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces debemos recordar que Jesús estaba sufriendo una persecución, ¿no? Y cualquiera podría pensar, no, esa persecución era por el ejército, por los romanos, por los gentiles, o sea, por las personas que no conocían del Evangelio. Pero, oh sorpresa, mis amores, que esa persecución la estaba ejecutando los judíos, quienes conocían del Evangelio, quienes seguían la ley, quienes leían la Torá. Imagínense, o sea, los expertos
en la ley, en la palabra, en lo que el Señor ya había estipulado en las profecías. Los estudiosos eran los que estaban persiguiendo a Jesús. No eran los que no creían, no eran los que tenían muchísimos dioses, porque debemos saber que por esa época el tema de la idolatría era bastante fuerte, fuerte, perdón. Todo era Dios, para todo había un Dios, ¿sí? Entonces, al sufrir esa persecución, pues casi siempre que él estaba en algún lugar, pues habían personas mirando a ver qué hacía, qué decía o en qué la embarraba para poder caerle encima, como decimos nosotros coloquialmente. Aquí hay algo que resalta Lucas y me parece también bien hermoso porque dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces, llegaron unos hombres, estamos leyendo el versículo 18. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla, perdón, a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separaron las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Entonces, vemos esta historia tan preciosa. Entonces, vemos a Jesús rodeado por muchísima gente. Era tanta la multitud que a estas personas no les permitieron pasar y llegar hasta Jesús. Pero eso no los detuvo. No los detuvo la multitud, no los detuvo tener que cargar a su amigo, no los detuvo tener que subir a un techo. Yo pensaba, y piensen también ustedes, mm, el amigo era un adulto, ¿sí? Porque acá no se menciona que era un niño, era un adulto. ¿Y ustedes saben cuánto pesa un adulto? ¿Y entre cuántas personas se tiene que levantar ese adulto? Imagínense cuál sería la travesía para subirlo al techo, o sea, ¿qué tuvieron que hacer ellos? ¿Cómo se organizaron? ¿Cuál fue el esfuerzo que tuvieron que hacer? En otro de los evangelios se habla de que eran cuatro amigos. Entonces ustedes se imaginan estos cuatro, o sea, todo lo que tuvieron que hacer, toda la travesía que tuvieron que hacer. Primero me imagino todos los intentos que hicieron para pasar la multitud, ¿no? Porque era el camino más fácil, claramente. Pasar la multitud y llegar a Jesús. Pero al ver que no se los permitían, pues ellos divinamente hubieran podido decir, ya hicimos todo lo que pudimos, nosotros te queremos mucho, pero ya te diste cuenta que se sale de nuestras manos. No es que no querramos, no es que no te amemos, sino que pues no se pudo y ya. No, ellos entonces, no, venga, esta gente no nos deja pasar, ¿qué hacemos? No sé en qué momento se les habrá ocurrido, venga, subámonos al techo. Aunque debemos saber también que durante esa época era muy común tener escaleras por fuera para poder subir a los techos, ¿sí? Entonces habían unas escaleritas y como cultura y en todas las casas que estaban puestas por fuera para poder subir a los techos. Entonces, digamos que no era tampoco nada como hoy en día, ¿no? Hoy en día subirnos a un techo, pues ajá, ¿cómo hacemos eso? Hoy en día sería más tremendo. Digamos que en ese momento por la cultura y por la arquitectura de las casas, pues era más posible, ¿no? Entonces ellos, bueno, la escalera no es como esas escaleritas con los escalones que vemos hoy en día, ¿no? Son esas escaleras que van pegadas contra la pared y que pues tienen un soporte y que obviamente es muchísimo más difícil subir con una persona pues ahí cargada. Y bueno, no sé ustedes cómo se imaginen esa travesía, pero realmente complicado, ¿no? Yo decía, Dios mío. Y entonces llegan estos hombres, suben y se encuentran con las tejas. Y entonces yo digo, muy osados, ¿no? Porque no era la casa de ellos ni nada, pero venga, destruyamos estas tejas. Ahí dice que las corrieron, quién sabe si las tuvieron que dañar o solo se movieron o cómo habrá sido. Mm, ojalá solo las hayan tenido que mover, pero no sé, yo como que opto más por la parte de que tuvieron como que esforzarse mucho, sudar, de pronto hasta romperlas, no sé, de pronto hasta se rasguñaron los dedos. Yo pienso más como en eso, ¿no? Pero bueno, llegan, suben, abren las tejas y luego entonces, ¿cómo lo bajamos? Porque imagínense, tras de que ya era paralítico por ahí con una mano rota, pues imagínense. Entonces, pensaba yo, toda la estrategia que ellos se idearon en unos minutos para poder
llevar a su amigo a los pies de Jesús. Y yo decía, impresionante, ¿no? Yo imagino a esos pobres sudando. No, eso debe haber sido bien tremendo. Vamos a seguir. Bueno, mis amores, vamos al 20. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. El Señor Jesús dio a este hombre y el Señor Jesús dijo, me imagino, él ya sabía todo lo que habían tenido que hacer. Entonces, obviamente se asombró de ver la fe de ellos y yo creo que también de ver el amor, ¿no? El amor de estos amigos. Y yo leía esto y yo decía, que el Señor nos ayude para nosotros poder encontrar personas así, ¿no? Personas que no se rindan, personas, porque yo creo que si ellos le hubieran dicho al amigo, ah, mira, ya lo intentamos, pero no se pudo, yo creo que les hubiera dicho, sí, yo sé, gracias, gracias por esto, y creo que se hubiera conmovido en su corazón. Pero me parece tan hermoso que ellos no se rindieron. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que vemos una persona difícil, ¿no? Una persona difícil para llevar a los pies de Jesús y nos cuesta y como que cada vez es más arrogante o hosco o bueno, no sé, o nos saca la piedra también. No sé qué pueda pasar con esas personas y tú te rindes y tú dices, ay, pues sabe qué? Que el Señor se encargue, yo ya no le voy a insistir más. Pero si ellos se hubieran rendido, pues este hombre se hubiera perdido. O sea, no solo hubiera seguido paralítico, sino que se hubiera perdido su alma y su corazón. Hasta ellos mismos de pronto se hubieran desviado, porque al ver también ese amigo, al ver también todo el fruto de su esfuerzo, pues yo creo que también se empoderaron, ¿no? Entonces dice, tus pecados quedan perdonados. Claramente la sanidad física era muy importante, pero aquí el Señor Jesús priorizó su eternidad, su espíritu. Y finalmente eso es lo más importante. Eh, Me gusta mucho como dice acá porque el Señor Jesús le dice amigo y yo, ay, tan hermoso, yo quiero que el Señor Jesús me diga amiga. Amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Que es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Entonces es una historia bastante hermosa, o sea, yo decía, Dios mío, y de pronto nosotros no hemos sido paralíticos, ¿no? Pero sí hemos recibido ese perdón de pecados y eso es como volver a la vida. Y cuando tú recibes ese, tus pecados son perdonados, es ahí donde tú entiendes qué significa nacer de nuevo, porque realmente tú naces de nuevo, eres un nuevo tú, ¿sí? Y es lo mismo como estar uno, no sé, como aislado, como incapacitado. Y cuando el Señor Jesús llega a tu vida, Él realmente te dice, levántate y anda, sigue tu camino, porque hay cosas buenas para ti, porque esto no es todo, porque esto simplemente es pasajero, pero lo que yo te voy a dar es mayor. ¿Mm? Entonces, mis precios, en esta historia vemos unos amigos que realmente amaban con todo el corazón. Y pues estos días hemos estado hablando del amor, ¿no? Entonces aquí algunas preguntas importantes. Número uno, ¿eres ese amigo que ama con todo el corazón? Que está dispuesto a hacer fuerza, a sacrificarse, a buscar otras opciones, de pronto a obtener rasguños, a terminar muy, muy cansado, a no rendirse.
Eres tú ese amigo que está dispuesto a pararse en la brecha y a decir, es que yo te llevo a los pies de Jesús porque te llevo a los pies de Jesús con amor, con paciencia, con perseverancia, con todos los esfuerzos. O simplemente dices, no, no se pudo. Chao, Dios te bendiga. Y ya. Esa es el primer análisis que quiero que hagamos en esta mañana. Pero el segundo análisis también que quiero que hagamos es, ¿qué personas te rodean? Digamos que en la adolescencia uno va de persona en persona, digamos que uno, o bueno, no sé, ¿no? Como sea, pero yo conseguí a mi mejor amiga y ya a los 6 meses tenía otra mejor amiga. Y a veces uno cree que van a durar para toda la vida. ¿M? Pero digamos que yo sí hoy en día veo la misericordia del Señor, porque el Señor me permitió apartarme de personas que no eran buenas para mí, y ni siquiera porque yo fuera muy inteligente o muy sabia, ¿no? Era la protección del Señor. ¿Mm? Y a veces como que, ay, la amiga ya no nos quiere hablar y nosotros, ay, ¿por qué no? Si era mi mejor amiga, de pronto el Señor te está guardando. Entonces analiza qué clase de personas te están rodeando. ¿Son esos amigos que están dispuestos a llevarte a los pies de Jesús? ¿O al contrario, son aquellos que te apartan cada vez más de Jesús, que te llevan más lejos con sus comentarios, con sus acciones, con sus formas? Y eso no es todo, mis amores. ¿Te estás dejando llevar al camino que ellos quieren? ¿O estás siendo el amigo que dice, no venga para acá, que es que vamos es para acá? ¿O tu carácter de pronto flaquea y es blandengue y te estás dejando es influenciar para el otro lado? Entonces es importante que analicemos y pensemos en eso, bueno, mis amores. Y ya por último pensar en, claro, siempre se los he dicho, ¿no? El Señor nos trajo a esta tierra y Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que nosotros disfrutemos del cielo estando aquí en la tierra. Obviamente no va a ser lo mismo, pero Él quiere que estemos gozosos, felices, que tengamos paz y tranquilidad, que podamos deleitarnos en las cosas bonitas que Él ha hecho y que Él ha creado. Y a Él le place que nosotros disfrutemos, pero eso no es lo más importante. Todo lo que hay acá en esta tierra es pasajero, mis amores. Lo más importante es nuestro corazón. Y acá entonces el Señor Jesús dice, tus pecados quedan perdonados. Y si te sientes acusado y si sientes que no vales nada o que no eres digno o que nunca vas a poder o que todo el tiempo te equivocas y tropiezas con la misma piedra, pides perdón y vuelves y tropiezas con la misma piedra, pues hoy el Señor te dice, tus pecados quedan perdonados. Y Dios es tan hermoso que Él es un Dios de oportunidades. La canción que les puse al principio me encanta porque dice una vez más. Y es que el Señor es así una vez más. O sea, yo digo gracias porque no, Él no se cansa. Imagínense donde Él se cansara, donde Él fuera como nosotros. Entonces, una vez más el Señor nos perdona y una vez más Él nos recibe y una vez más Él está ahí, porque Él siempre está ahí. Entonces, también quitémonos esas cargas, mis amores. Aceptemos el perdón del Señor y pues amemos mucho al prójimo, dejémonos amar, amemos mucho al prójimo y cumplamos nuestro propósito. Seamos esos amigos que la dan toda, pero también analicemos qué personas nos rodean. Y si tú ves que hay algo que no edifica, es el momento de decir no más. Cuando recibimos a Jesús, dicen, cuando tú recibes a Jesús, eres libre del pecado. Y uno dice, ¿cómo así que soy libre del pecado si yo sigo pecando? No sé si se han hecho esa pregunta. Pues sí, mis amores, básicamente es que cuando nosotros tenemos a Jesús, tenemos la capacidad,
de no pecar. Y eso es peor, porque entonces quiere decir que pecamos porque queremos, porque con Jesús podemos resistir el pecado, con Jesús podemos vencer el pecado. Y entonces a veces como que decimos, oye, esos del mundo pecadores, pero es que ellos no tienen ninguna oportunidad, ellos están ciegos, ellos ni siquiera saben. Y bueno, y del mundo no hablo del mundo porque todos estamos en el mundo, ¿no? Estoy hablando del pecado específicamente. Entonces, hablamos, uy, no, esa persona, no tenaz. Pero yo me atrevería a decirles que ellos tienen más justificación, porque es que la fuerza de Jesús está en nosotros para no pecar. Entonces, cuando dicen que eres libre del pecado, pues recibe esa palabra porque es verdad. Recibámosla, me incluyo yo también. Con Jesús tenemos la potestad para no pecar. Y entonces somos más descarados porque pecamos porque queremos. Y pecamos porque nos gusta. Y pecamos porque no amamos a Dios, chicos. Y eso es más duro. Entonces que sea el Señor ayudándonos a recibir el pecado, a recibir el pecado, a recibir el perdón. Pero no solo eso, mis amores, sino realmente a combatir el pecado. La fuerza de Jesús está en nosotros y nosotros podemos combatir el pecado. Santo solo Él, pero gracias a Él somos santificados, porque Él nos perdona, nos limpia, nos enseña. Y pues es tiempo de tomar decisiones. Si algo te aparta del Señor, sé radical. Si hay algún amigo que te influencia mal, sé radical. Si estás viendo cosas que no te edifican, sé radical. Si estás desperdiciando mucho tiempo en cosas que no edifican, en cosas que no te cultivan, sé radical. Porque siempre como que nos quedamos esperando, ay, no, es que mi papá y mi mamá no, toma tú las decisiones. Y saben, mis amores, la mayor motivación es que el más beneficiado va a ser usted. El que más se va a beneficiar o los que más nos vamos a beneficiar somos nosotros. Esa es la mayor motivación. Pero chicos, Dios es tan bueno que Dios nos va a compensar cada cosa que hagamos en pos de ser más como Él, de agradarle. Él lo va a compensar con cosas que ustedes jamás van a imaginar. No debería ser así, pero ese es el Dios de nosotros, el que no se cansa de dar. Entonces, mis chiquitos, amar también es decir no. Amar también es renunciar. Amar también es sacrificar. Amar también es humillarnos, someternos, sujetarnos. Entonces, pues pensemos en ese amor, pensemos en lo que nos rodea y que sea el Señor ayudándonos y guiándonos por donde Él quiere. Pero que también seamos obedientes, porque a veces el Señor nos dice de una y otra manera y nosotros no somos obedientes. Y por último, chiquitos, tengan en cuenta que no es en sus fuerzas, porque en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Es el Señor Jesús. Bueno, entonces, Señor, yo no sé cómo dejar esto, pero yo sé que tú sí y que tú me vas a ayudar, así que descanso en ti. Yo tomo la decisión, voy a ser radical y tú me vas a ayudar. Y ya, listo, mis preciosos. Vamos a orar. Precioso y amado Señor del cielo, gracias por tu palabra que es, Señor, viva y eficaz. Gracias por tu palabra que transforma y que renueva, Señor, que nos confronta, Padre bueno. En esta mañana, Señor, solo queremos pedirte que nos ayudes a ser de esos amigos, Señor, que no se rinden, que no se cansan, así como eres tú, que no te rindes ni te cansas con nosotros. Ayúdanos también, Padre Celestial, a poder acercar más personas a Jesús en vez de alejarlas. Pero eso no se hace solo con palabras, sino también con acciones de amor, Señor, con testimonio, con mi vida propia. Por eso te pedimos que corrijas cada una de las cosas, Señor. Danos, Padre Celestial, esa capacidad de ser radicales en lo que no te gusta, Señor.
esa capacidad de combatir el pecado, Señor, esa capacidad de realmente hacer las cosas diferentes, Señor. Nos conformamos al mundo y a la vida y nos dejamos llevar con la corriente, Padre bueno, pero no queremos eso, queremos ir contigo, queremos agradarte a ti, pero sabemos que sin ti no podemos. Por eso ponemos nuestras debilidades en tus manos, Señor, porque cuando somos débiles, tú eres fuerte, porque cuando nosotros mermamos, tú creces, porque es en la debilidad, Señor, donde podemos conocer tu gloria y tus maravillas, Señor. Te amamos, Señor, y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Preciosos de mi corazón, gracias por conectarse. Dios me los bendiga. No sé si antes de terminar alguno tiene algo por decir. Listo, mis amores. Vayan y desayunen si no han desayunado y el Señor me los bendiga. Gracias por conectarse. Un abracito. Se les quiere con el corazón. Chao, mis preciosos. Chao, profe, gracias. Chao, linda.